Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado teniendo unas excelentes semanas de este mes de abril y que estén viendo el cumplimiento de la guía profética en sus vidas también. A nosotros nos impactó ya desde el 1 de abril el Señor sorprendiéndonos con cada palabra profética que nos ha dado para este mes. Amén. Y bueno, damos la bienvenida siempre a los nuevos suscriptores y bueno, les explicamos un poquito aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Marian Vixe. Yo nací en Perú. Y bueno, luego cuando ya cumplí mi tiempo allá en el Perú y trabajando lógicamente también en Sudamérica, pues Dios me envió acá, a Noruega, a Europa. Y junto con mi esposo tenemos un ministerio llamado RAM, que significa Revival Apostolic Movement. Significa el movimiento apostólico de avivamiento. Y dentro de eso, lógicamente, pues está el establecimiento, algunas comunidades virtuales, escuelas que tenemos. Y este es el canal del Ministerio Apostólico y Profético RAM, pero para las naciones de habla hispana. ¿Ok? Entonces siempre damos la bienvenida a todos nuestros hermanos amigos que se conectan con este canal. Y bueno, hoy día estamos también primeramente para darle la gloria a Dios por todas las cosas que Él está haciendo, aún en medio de las pruebas, los procesos que hemos tenido que pasar, aún si en la guerra espiritual. Y con todo eso, les voy a decir, en medio de todo, lo más maravilloso es ver la bondad de Dios, es ver la misericordia de Dios, ser testigos de su amor cada día, estar protegidos, refugiados por Él y saber que Él es proveedor en todo. Amén. Entonces, en este mes, el gran yo soy se está manifestando poderosamente, está peleando por nosotros, pero hay batallas que nosotros tenemos que librarlas también. Y es por eso que en este mes, acuérdense que en la guía profética dijimos que el elemento profético del mes literalmente es la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué? No solamente porque, bueno, nosotros principalmente celebramos la Pascua del Cordero, no celebramos la Pascua Florida, donde andan con los conejitos y los huevos de Pascua. No, 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 esas son costumbres paganas. Tampoco celebramos la Semana Santa como lo hacen en otras religiones o culturas paganas, porque para ellos es hacerlo de una manera religiosa, de una manera, ¿cómo se dice? Tradicional, pero sin que haya un verdadero arrepentimiento, se puede decir. Más lo único que hacen es teatralizar cosas, golpearse el pecho, así se dice, y solamente vivir una experiencia religiosa. Entonces tampoco celebramos eso. ¿Ok? Pero sí, en estos días de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que es la que se celebra durante 10 días, sí recordamos paralelamente tanto la Pascua del Cordero, de la que habla el libro del Éxodo, que se estableció como una de las fiestas bíblicas en la palabra de Dios, que fue la sombra y figura de lo que lógicamente fue la muerte de Jesús, la crucifixión del Señor, la victoria del Señor, la resurrección del Señor. Eso sí, como que tenemos pues días para meditar más en eso. Y por eso es importante conocer el poder de la sangre de Cristo y también el de la Santa Cena, porque la Santa Cena establece la victoria de Cristo, pero muchos no saben que eso es no solamente un mandamiento, sino también puede ser un arma de guerra. Y igualmente, por eso dijimos que en la estrategia de este mes estaba la Santa Cena. Entonces, en base a eso es que Dios me ha enviado hoy día justamente a hablarles a ustedes en una enseñanza bíblica. 3 días me ha tenido el Señor ahí
Aunque ya me estuvo hablando de esto y aunque lógicamente para yo poder hablar de esto, para yo poderles hablar de todo esto, es que yo lo tengo que haber vivido. Esto se me tiene que haber revelado, no solo una vez, muchas veces. Y en este tiempo que he estado encerrada a solas con Dios, 3 días que me ha desconectado el Señor de todo el mundo, así me estuvo hablando a través de la palabra y se me hacía más real de lo que ya es real para mí. Entonces por eso vamos a orar para que en el nombre de Jesús, primeramente, cubriendo nuestras vidas, cubriendo nuestras casas, cubriendo cada vida, cada persona que se conecta con esta enseñanza, les digo, es una enseñanza bíblica, es una enseñanza profética, porque esta me la dictó el Espíritu Santo, y es una enseñanza con mucho testimonio, así que yo por eso, la verdad que hay muchos testimonios, tendría que contarles miles de testimonios, pero voy a resumir los testimonios, sino que el Espíritu Santo me dijo que de los principales testimonios que van a poder, ¿cómo se dice?, testificar de lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de otras personas. ¿Amén? Entonces oramos en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre siempre más de su gracia, su misericordia. Le damos las gracias, le damos toda la gloria y la honra a Él, porque por amor a nosotros envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros y aún por toda la creación. Por medio de Él y para Él fueron hechos y creadas todas las cosas, para nuestro Señor Jesucristo. Y es en Él que tenemos la plenitud de todas las cosas. Así que gracias, mi amado Señor Jesús. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros y diste hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros y a toda tu creación. Amén. Entonces te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio, el trono, las riquezas, todo te pertenece a ti, Señor, todo, todo, todo en esta vida. Por eso eres exaltado Rey, Rey de gloria. Gracias porque por medio de ti tenemos la victoria segura, la victoria establecida ya hace más de 2000 años. Y gracias por el poder de tu sangre y por lo que estableciste para nosotros como el mandamiento a través de la Santa Cena. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que les des sabiduría, entendimiento, revelación a todos mis hermanos por medio de esta enseñanza. Que abra sus mentes, sus corazones y el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Amén. Y lo que Él quiere enseñar hoy día. Amén. Amén, amén. Entonces hoy día estamos aquí para dar esta enseñanza sobre el poder de la sangre de Cristo y la Santa Cena. Miren, como siempre yo digo, es muy lindo cantar la sangre de Cristo, ¿no? Especialmente esa canción, ¿no?, de Julio Melgar, Preciosa Sangre. Claro que sí, es muy hermoso cantar todos los signos de la sangre de Cristo, en inglés, en español y en todos los idiomas que hay. Pero yo les digo que no hay nada más real que la sangre de Cristo, siempre y cuando se te haga real, se te haga vivo. La tienes que vivir, no solo lo tienes que saber de memoria todos los versículos sobre la sangre de Cristo, no solamente tienes que memorizártelo, cantarlo, no sé, poner en tu casa cuadros de la sangre de Cristo, frases, no sé cómo sea contigo, pero yo te digo que para mí se me hizo real desde el primer momento de mi vida y especialmente el día que tuve el encuentro con el Señor Jesús y con la obra de la cruz. Así que de todo eso yo te voy a testificar, pero primero vamos a poner la base bíblica, ¿ok? Vamos a poner primero la base bíblica, porque todo se fundamenta en la palabra de Dios. Todo, 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 todo tiene poder a través de la fe. Necesitamos la fe que pongamos en la palabra de Dios y la fe que pongamos en la sangre de Cristo. Porque si no tienes fe, no se activa, no se activa su poder. Entonces por eso necesitamos creer, pero no ver para creer, sino creer y confesar. Y en base a eso
nosotros orar, declarar, proclamar el poder de la sangre de Cristo. Y eso se te va a hacer real, se te va a hacer real. Si tú ya has tenido un encuentro con el Señor Jesús, si tú ya has tenido una visión más real de lo que es la sangre de Cristo, podrás testificar también, al igual que yo, que es real. La sangre de Cristo es real. Y por eso los demonios le tiemblan a la sangre de Cristo. Le tiemblan. Satanás odia la sangre de Cristo porque es la confirmación de su derrota. Es la confirmación total de la victoria de nuestro Señor Jesús sobre Satanás y todo su poder demoníaco, que es nada comparado al Señor. Entonces, por eso, que mucha gente, ¿no? Alguna gente dice, sí, que es bueno cubrirnos con la sangre de Cristo. Otra gente dice que no es bíblico cubrirnos con la sangre de Cristo, pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver bíblicamente qué es bíblico, qué es no bíblico, se usa, no se usa, qué es lo que la Biblia establece, porque eso necesitamos enseñar los hermanos, porque miren, hay muchos gente que habla, que enseña, pero yo les digo que muy pocos han escrito libros, han cantado canciones sobre la sangre de Cristo y han dado prédicas sobre la sangre de Cristo, pero ellos han establecido, lógicamente, sus testimonios, lo han vivido. Es por eso que cuando tú cantas sus canciones, tú lees sus libros, o escuchas sus prédicas o sus enseñanzas, tú puedes sentir el poder y la unción. El poder y la unción a través de lo que ellos han hecho, pero porque el Espíritu Santo fluye, está fluyendo, desatando el poder de la sangre de Cristo. Y también el de la Santa Cena cuando lo realizamos. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver que desde el principio, desde el Génesis hasta el final en el Apocalipsis, se menciona la sangre, se establece la sangre de un cordero, que lógicamente era la representación del Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios, el Cordero Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Él es el Cordero Santo de Dios. Entonces, por eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de la sangre de Cristo. Y vamos a ver que lo que habla todo el Antiguo Testamento es solamente figura y sombra de lo que se iba a cumplir. Lógicamente, ya donde se establece en los Evangelios, ya en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de lo que la obra que Dios tenía que hacer a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y también ya se establece más la doctrina y los mandamientos, ¿no? Y se habla y se da más revelación sobre la sangre de Cristo. Entonces, por eso necesitamos estudiar la Biblia, mis hermanos. Necesitamos encerrarnos a solas con Dios. O necesitamos que Dios nos desconecte a veces también. ¿Ok? Entonces, por eso el Señor es sabio. Él sabe lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver les voy a mencionar varios aspectos bíblicos para saber esto, lo de la sangre. ¿Ok? Y también de la Santa Cena. A ver, vamos a ver, punto número 1. La sangre del primer cordero sacrificado en la historia fue una señal de redención. ¿Qué es redención? ¿Qué significa? Que es cuando alguien paga el precio por ti para rescatarte, para salvarte. Eso se llama redención, ¿no? Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo único que dice ahí. Que luego del pecado, ¿no? Por causa de la iniquidad del hombre, por causa de la rebelión del hombre contra Dios, ese gran pecado, ¿no? que lo conocen muchos como el pecado original, ¿no? El pecado de Adán y Eva, que todos arrastramos. Miren, la palabra es bien clara y dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva tuvieron que haber muerto después de haber pecado. Y sí murieron, en realidad,
en una muerte espiritual, porque al desconectarte de Dios y pecar, eres apartado de la presencia de Dios. Eso sí, definitivamente hubo muerte espiritual, pero ¿qué les enseñó Dios? ¿Cómo Dios fue misericordioso? Claro que declarado el juicio estaba, ¿no? Sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, lógicamente, de los que no son salvos, no son redimidos, siempre va a ser eso como una maldición que los va a seguir. Pero para que ellos salieran de eso, del pecado, ¿no? Para que ellos fueran redimidos de ese pecado, el Señor sacrificó un cordero. Sacrificó un cordero. Entonces, en la palabra dice que sin sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay redención ni remisión de los pecados. Entonces, por eso el Señor tuvo que hacer eso por ellos y enseñarles que por causa de eso ellos fueron cubiertos. Entonces, por eso es que Él hizo, dice, para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue una cobertura que les puso. Ya van a ser apartados de mi presencia, ya no van a estar, lógicamente, viviendo conmigo en ese diseño celestial, en ese diseño que estaba en el Edén, donde ellos eran uno con Dios, ¿no? Sino hasta que el Cordero vuelva otra vez a redimir todas las cosas. Entonces fue una figura, ¿ya? Fue una figura representativa, ese primer Cordero, ¿no? Y fue una señal de redención. Entonces, porque de qué manera Abel aprendió a sacrificar corderos para Dios y aprendió a darle lo primero, la primicia. Ahí también Abel estaba simbolizando, y eso ya es en el Génesis 4, él establecía ese sacrificio, ese derramamiento de sangre de las primicias de sus ganados. Con eso estaba simbolizando también en el futuro lo que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el primogénito de toda la creación. Entonces eso que Abel hizo fue con entendimiento y le tiene que haber enseñado su madre o su padre, o los dos. Alguien le tiene que haber enseñado eso, ¿no? Porque lo hizo el Señor para ellos. Entonces le tiene que haber enseñado, y por eso que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque estaba estableciendo que él no solo le daba las primicias, lo mejor al Señor, sino que estaba representando ahí ya la obra de Jesús en el futuro. Se le fue revelado. O quizás el Señor mismo se lo reveló, no sabemos exactamente, no lo dice la palabra, pero alguien le tiene que haber enseñado. Y él lo aprendió, porque él tenía comunión con Dios. Y fue aún por causa de eso, por lo que él hacía, que pagó aún con la muerte a Abel. Lo odiaron, porque les vuelvo a repetir, Satanás odia todo lo que representa la muerte de Cristo, porque eso representó su derrota y la victoria del Cordero sobre toda la maldad, todo lo que Satanás hizo, todo lo que él quiso corromper, todo. La sangre lo redime, la sangre lo limpia, la sangre lo lava, la sangre lo santifica. Y eso lo vamos a ver más adelante, donde dice en la palabra todo eso. ¿Amén? Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Saber que desde el Génesis ya se representaba, ¿no? la muerte del Señor a través de estos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, de los de Abel. Y bueno, el pobre Abel, pues luego él pudo ver a su Redentor, porque aunque lo mataron, su Redentor lo recibió en el cielo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Número 2. El Cordero de la Pascua. Ahora sí vamos a hablar del Cordero de la Pascua, de lo que estamos celebrando en estos días, del 12 al 20 de abril, es la celebración justamente de la Pascua del Cordero. Entonces,
El Cordero de la Pascua representó al Cordero de Dios que dio libertad y salvación a su pueblo, ¿no? ¿En dónde se menciona esto? Pues en Éxodo 12 se establece, se instituye la fiesta de la Pascua, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos, vamos a mencionar, porque esto es bíblico y el Señor lo dijo. Dice, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. ¿Cuál es ese mes? El mes de Nisan, que justamente es por este tiempo de abril. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10, dice, de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿no? Cada familia tenía que tener su cordero. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. O sea, para el Señor era todo muy exacto, todo muy, en las medidas, él siempre ha sido muy exacto en la Biblia. Por eso que para describir aún las cantidades y porciones, él sabe cómo distribuirlo. Luego dice, el animal, ¿cómo será de este cordero? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bueno, así le estableció a ellos, lógicamente, porque ellos tenían que hacerlo así, porque ellos eran pues un pueblo esclavo, cautivo, más de 400 años allá en Egipto, entonces ya había llegado el tiempo de la liberación y tenían que hacerlo todo como el Señor lo había dicho. Pero miren que aquí, cuando dice que el animal será sin defecto, tiene que ser macho, ¿no? De 1 año, o sea, joven, tenía que ser prácticamente un cordero virgen. Entonces, todo eso era la figura de Jesús. Por eso, ese cordero debía cumplir todos los requisitos exactos para representar al Señor Jesús. Luego, ¿qué les ordenó? Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas, sus entrañas. O sea, no tenía que quedar nada, 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 nada. Y luego dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, ¿no? Tenía que ser este cordero sacrificado, quemado. Entonces, después que decía, hasta cómo tenían que comerlo. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados, con el bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, les repite, ¿no? Esta es la Pascua. Pero vamos a ver que lo que él dice en el versículo 7, donde dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. ¿Qué tenían que hacer con esa sangre? Con esa sangre tenían prácticamente que marcar los dinteles, o sea, el dintel de la casa y los 2 postes, o sea, el poste y el dintel, ¿no? La entrada, porque tenía que ser una marca, una señal. Entonces, eso, ¿qué hicieron? Cubrir los postes y el dintel. Entonces, ¿es bíblico cubrir o no cubrir? Sí, es bíblico, sino que ya no lo vamos a hacer a esta manera. Ya no, porque nosotros ya no somos del antiguo pacto, somos del nuevo pacto. Todo esto lo celebramos en Cristo Jesús. Entonces, podemos sí cubrir, sí, con la sangre de Cristo, lógicamente. Activamos el poder de la sangre, porque es por fe. Es por fe que se activa. Es por la fe, porque yo tengo fe que la sangre de Cristo, a mí, así como libertó, salvó al pueblo de Israel, a mí también lo va a hacer, porque yo soy el Israel espiritual, yo estoy injertado, ¿no? Dentro de la misma viña. Entonces, ¿sí lo puedo hacer? Claro que sí, pero hagámoslo con entendimiento, hazlo con fe. No lo hagas porque te lo dicen, no lo hagas porque, o porque tal persona lo hace y le es efectivo. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con andar haciendo
actos proféticos o actos simbólicos, se los he dicho muchas veces. Hay gente que abusa y ya lo que está cayendo es en brujería. Porque el que no se mueve por el espíritu y usted hace algo que no ha dicho el Espíritu Santo y usted dice algo que no ha dicho el Espíritu Santo y usted quiere hacer y obligar a la gente que lo haga, ¿sabes qué? Eso es brujería. Usted es brujo o bruja. Está cayendo en brujería. Otros espíritus están hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Esto es una alerta roja, se los voy a decir. Entonces hay que hacer las cosas bíblicamente porque Dios nos lo dice en su palabra. O bien me lo dice el Espíritu Santo que lo tengo que hacer, por lo cual sería un acto profético, o bien quiero representar algo simbólicamente por medio de la fe, porque tengo fe en esto. Pero tengo fe no en una cosa, ¿ok? No tenemos fe en algo que es solo porque lo puedo tocar. No, tengo fe en lo que esto representa, no en esto. Entonces, todo lo que es sangre, sal, aceite, ¿sabe qué? Nada tiene poder si no es por lo espiritual, por el espíritu y por la fe. Eso es lo que le va a dar a eso una acción y que se ejecute un poder en el espíritu. Espiritualmente, lógicamente. Los ángeles se van a movilizar porque ellos saben que se mueve por el espíritu y la palabra de Dios, confirmado en su palabra. Entonces esto yo quiero darles como advertencia porque de verdad estoy viendo muchas cosas raras no solo en las redes, sino en canales de YouTube, en servicios, en las iglesias. No sé qué están haciendo de verdad, pero mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces hay que tener mucho discernimiento, mucho discernimiento. Pidan discernimiento al Señor porque en el final de los tiempos acuérdense que el espíritu que más va a atacar a la iglesia es el espíritu de engaño, de error doctrinal. Eso es lo que va a atacar más y va a sacar a la gente de la apostasía. Así de simple. ¿Ya? Entonces movámonos por el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Si por estos días hay fiesta de la Pascua, ¿qué hacemos? Si usted desea, come un cordero. Si usted desea. Acá, por ejemplo, en Noruega se celebra con cordero. ¿Ya? Se come un cordero. Eso es súper bíblico, porque es la verdadera Pascua. Ahora, no lo hacemos como otros que dicen, no, que tienes que comer pescado, que tienes que comer... Mira, no se trata de que comas o no comas. No se trata. Se trata de que lo hagas en libertad, en fe, y que lo hagas bíblicamente, si es posible. Así que bíblicamente hay un cordero que se tenía que comer en estos días. Así que todo lo demás son inventos, paganismos, de culturas y tradiciones antiguas. Entonces no sigamos Babilonia, hermanos, y tampoco sigan Egipto. Pónganse alineados con Dios, a su palabra, a lo que dice. Pregúntenle al Espíritu Santo. Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Él nos va a decir, ¿no? Entonces, ya no lo hacemos a la manera de Israel porque nosotros, vuelvo a repetir, no somos los del antiguo pacto, somos los del nuevo pacto. Así que lo puedo celebrar, claro que sí. Aún puedo celebrar Santa Cena, que representa lo mismo que lo que pasó en la fiesta de la Pascua. Representa, ¿no?, la sangre de Cristo. Ahí lo tengo, ¿no? Tengo el pan que representa el cuerpo y también el cordero inmolado. Ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos. Gracias a Dios porque ya hubo un solo sacrificio y ese sacrificio fue efectivo. Ese sacrificio fue único, es eterno. Ya no, ¿no? Pero a ellos sí les tenía que ser así. Entonces por eso es que yo ya no voy a matar un cordero y ya no voy a ir a pintar pues con la sangre, ¿no? Porque ya hubo uno. Entonces solamente voy a activar por el poder de la palabra, por la fe que tengo en esa sangre, que es efectiva. Y que si estoy cubierta con la sangre de Cristo, el enemigo no me puede atacar a menos que yo le dé un permiso, ¿ok? A menos que él tenga un derecho legal sobre mi vida. Pero no me puede atacar.
porque estoy cubierta con la sangre de Cristo y más bien me van a odiar por eso, me van a rechazar, pero no me importa porque la sangre representa que fui salvada, fui redimida, fui lavada por el Señor. Amén. Y es efectiva. Luego lo que el Señor le dijo a ellos fue lo siguiente. Dijo así, cuando después que les dijo cómo tenían que comerlo y todo, les advirtió, pues yo pasaré aquella noche, ¿no? En la fiesta de Pascua, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así que los hombres, de los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, porque acuérdense, eso fue lo que pasó ahí con lo de las plagas. Esta fue la 10ª plaga. Ya vamos a ver más adelante la revelación, lógicamente, sobre las plagas de Egipto. ¿Okay? Pero esta fue la 10ª plaga y el Señor establecía ahí que era su guerra, porque fue una guerra de dioses. Y ahí es donde él dice, ¿no? Que él ejecutará sus juicios con todos los dioses de Egipto, no va a quedar ni uno vivo. Yo, Jehová, dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Donde vosotros estéis, y veré, dice, la sangre y pasaré de largo entre vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que ¿es una fiesta bíblica o no es una fiesta bíblica? Si es una fiesta bíblica, es un estatuto perpetuo y el Señor dio mandamiento de celebrarlo por generaciones. Por eso lo tenemos que celebrar, es bíblico, trae bendición. Y eso deberían hacerlo todos, pero no todos lo hacen, lamentablemente. Entonces ya luego, lógicamente, Moisés da la orden para que busquen y hagan y cumplan con todo, ¿no? En el 23 dice, pues Jehová pasará hiriendo, ¿no? Porque les dice que unten el dintel los 2 postes con la sangre que estará ahí, ¿no? Y que ninguno de vosotros, dice, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y en el 23, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios y dice, cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, ¿no? Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito, ¿no? Porque a ellos ya les ordena que lógicamente, porque ellos tenían que hacer un ritual, nosotros no tenemos que hacer un ritual, pero ellos sí tenían que hacerlo. Pero si los hijos preguntaban qué era eso, ellos tenían que responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, ¿no? Entonces la conclusión aquí es, Jesús fue el Cordero de la Pascua. Y cuando nosotros por eso celebramos la Santa Cena, nosotros estamos recordando justamente ese Cordero de la Pascua y también al Señor Jesús, que fue el que consumó la obra, ya cuando Él vino a la tierra. Y les voy a decir por qué yo les decía que una estrategia en este mes era hacer Santa Cena, ¿no? No solamente es porque estamos celebrando, sino estamos celebrando la Pascua del Cordero, sino también porque el Cordero nuestro es Jesús. Entonces yo hago Santa Cena. Si puedo, como Cordero también, ¿no? Si puedo. Si no hay, tampoco nos vamos a morir, pero si podemos, lo hacemos también. No sé si anteriormente les conté este testimonio, pero aquí es donde vamos a ver el poder de la sangre de Cristo y el poder de la Santa Cena, porque se conecta, está conectado con la Pascua. Cuando vino el tiempo de la pandemia y quedamos todos encerrados, lógicamente justo nos atrapó mi esposo a mí en la casa de Lima, junto con donde ahí nació justo la iglesia de Lima en nuestra casa,
porque estábamos reunidos, éramos dos, tres familias, nos quedamos ahí reunidos, ¿ya? Entonces, en ese tiempo no se podía salir, nadie, acuérdense que hasta que no autorizaran que pudiéramos salir, estábamos todos atrapados. Entonces, lógicamente, pues orábamos, alabábamos al Señor. En esos días nos reuníamos todos los días y nos recordaba el libro de los Hechos, donde se reunían en casas y todo eso. Y sabíamos que por algo el Señor ya lo había permitido, que pasara todo esto. El Señor nos había revelado de que el virus había sido un espíritu enviado para matar gente en la tierra. Entonces Él dijo que eso, y también acuérdense que les conté que el profeta Chuck Pierce de Estados Unidos había dicho que esta es la década del Éxodo, que en esta década vamos a recordar mucho esto, sobre todo no solo las plagas, sino los juicios que van a venir contra el sistema de Egipto, que es el sistema del mundo. Y que por eso teníamos que celebrar, lógicamente, Santa Cena. Entonces, nosotros estuvimos orando y el Señor, lógicamente, nos habló claramente y nos dijo que no solamente debíamos orar el Salmo 91, ¿no? Todos los días, sino que nos dijo que todos los días les digo, no una vez al mes, todos los días, teníamos que celebrar Santa Cena, porque iba a representar la Pascua del Cordero. Iba a representar la Pascua del Cordero, entonces, por ese motivo, teníamos que celebrar Santa Cena. Y dijo, ¿por qué? Porque ustedes van a declarar y proclamar que por esa sangre, y nos dijo así, hagan señal como que cubre la sangre sus casas, sus dinteles, y no entrará la plaga ahí. Por eso la palabra en el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará tu morada, y fue así. La plaga nunca entró en nuestra casa. Bueno, mis queridos hermanos, ese es el testimonio bueno que nosotros tenemos del tiempo de la pandemia, donde se nos hizo más real la sangre de Cristo, donde se nos hizo muy real lo de la Santa Cena. El Salmo 91 lo vivimos, literal. eh, y así. Y así fue como por medio de eso no fue solo cumplir un mandamiento, ¿no? Sino para nosotros fue un arma de guerra durante todo ese tiempo. Y, y vimos el poder real. Fue una prueba para yo creo que para toda la humanidad y la iglesia en general, porque la iglesia ya no se reunía, lógicamente una congregación donde solamente te hacen hacer Santa Cena una vez al mes, ¿no? Acá el Señor nos encerró a hacer Santa Cena durante todos los días que estuviéramos encerrados, nos dijo. Cuando ya empezáramos a salir, ya lo podíamos hacer cada 2 semanas y así, ¿no? Ya no era tan seguido, pero sí lo debíamos establecer más frecuente lógicamente en el mes. ¿Okay? Entonces yo quería compartirles eso y decirles que realmente Jesús, esa es la conclusión, Jesús fue el Cordero de la Pascua. Y fue porque Él fue el Cordero inmolado para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos. Amén. Número 3. Vamos a ver también que el Cordero sacrificado en el día de la expiación, esto ya es cuando Dios establece la fiesta de la expiación para todo Israel. Ya vemos que para nosotros la expiación, nosotros ya no hacemos esa fiesta de expiación de matar corderos, lógicamente, porque para nosotros ya hubo una sola expiación, que fue la de Cristo Jesús. Pero ese cordero sacrificado en el día de la expiación representaba a Jesús, el Cordero de Dios, derramando su sangre para la reconciliación y expiación de pecados, ¿no? Y vamos a ver que el libro de Levítico, desde el Levítico capítulo 1 hasta el Levítico capítulo 9, ¿no? Da instrucciones, leyes para las ofrendas, sacrificios de animales que debían presentar los sacerdotes y el pueblo, ¿no? A través de esos rituales establecidos por el Señor, ¿no? Entonces eso sí lo tiene que hacer Israel, porque Israel todavía no ha recibido al Mesías, al Señor Jesús. Pero nosotros lógicamente ya lo tenemos todo en Él. Pero lo que vamos a
recalcar aquí y enfatizar, lógicamente, es la parte de la sangre, porque vamos a ver que en todo se establece que el derramamiento de sangre debía hacerse, ¿no?, de una manera especial, en un lugar, ¿no?, en un lugar específico, y que se debía cubrir con sangre, también puntos específicos señalados en el tabernáculo, ¿no?, señalados estos por Dios a su pueblo. Pero si leemos Levítico 16, y ya habla toda la explicación de la fiesta de la expiación, ahí se explica, vamos a dar el resumen solamente, se explica, ustedes lo pueden leer en su casa, se explica detalladamente cómo se debía realizar los rituales con todas las instrucciones detalladas en el día de la expiación para el sacrificio, la oración de arrepentimiento. Aquí sí el sacrificio era de cordero, ¿no? Era diferente cuando la gente quería dar al Señor una ofrenda de paz, una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda de un voto. Ahí podría llevar, no sé, cabras, palomas, si no tenían para comprar un cordero, porque los corderos eran muy caros. Eh, ¿No? Entonces, ahí se decía, ¿no?, qué tipo de animales se podía llevar. Ahí de Levítico capítulo 1 al 9, el Señor da instrucciones y da aún alternativas para los sacrificios. Pero para el día de la expiación tenían que ser, lógicamente, un cordero para el sacrificio de la expiación y otro cordero para remitir los pecados. El cordero de la reconciliación, que también fue el Señor Jesús. Este era dado, lógicamente, a Azazel, que ya vemos que fue el ángel caído que contaminó toda la tierra de iniquidad, y a este cordero, o sea, hacían como, así con el tumín y el turín, hacían que ellos eligieran cuál iba a ser para el sacerdote, donde se daba la confesión de los pecados, y cuál tenía que ser sacrificado. Entonces, el sobre el cual se tenía que remitir los pecados del pueblo, las iniquidades y todo, eso tenía que salir, dice, lo dejaban en el desierto para que se lo remitieran allá, se lo devolvieran, es como devolvérselo a Satanás, pero en este caso fue a Azazel el asignado, porque él fue el ángel caído que contaminó de iniquidad a la tierra. Y por eso se menciona ahí a Azazel. Esto se habla en verdad en el libro de Enoch, pero ahí se menciona eso. Entonces, el cordero para el sacrificio de la expiación, él tenía que ser igual, tenía que ser macho, tenía que ser virgen, sin mancha, puro, igual que el Señor Jesús. Entonces, ahí el sacerdote tenía que, obviamente, sacrificarlo, hacer el derramamiento de sangre en el altar para que el sacerdote y todo el pueblo hicieran expiación para el Señor una vez al año, ¿no? Esa es una de las fiestas más importantes en Israel, que es la fiesta de la expiación. Para nosotros hay una sola, el cordero de la expiación es Jesús. Él ya lo hizo y nosotros ya no necesitamos hacer eso, pero por medio de su sacrificio tenemos que siempre recordar y remitirle a Él, lógicamente. Por eso es que se tiene que pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por nuestras rebeliones y también, ¿cómo se dice?, pedir perdón por las iniquidades que hemos hecho y remitirlas a la cruz, porque en la palabra vamos a ver en la profecía donde dice que el Señor Jesús se llevó las iniquidades. Entonces Él representó también ese cordero, ¿no? Ese cordero de la reconciliación, ¿no? Por eso que el Señor se reconcilia con nosotros, y también representa el cordero de la ofrenda de paz también, porque se hacía una ofrenda de paz para que lógicamente haya paz en el pueblo, para que luego de habernos reconciliado podamos tener y recibir la paz, ¿no? Entonces eso tenía que hacerlo, y por medio de Jesús recibimos la paz. Así es como Él hizo todo, Él complementó todo, Él fue el sacerdote, Él fue el cordero, representó todos los corderos, Él lo hizo todo en la cruz. Así que es por eso que también es tan importante en ese día también celebrarlo de esa manera. Simplemente ir a la cruz, que se te revele la cruz. Eso es importante. Y que nosotros declaremos y proclamemos la victoria de Jesús, ¿no?, en la cruz.
Ahora vamos a ver algo más. Punto número 3. Miren, vamos a ver ahora sobre lo que ya va a venir, ¿no? Ya ahí eran los sacrificios de lo que era la figura y la sombra de la obra de Jesús en la cruz. Pero vamos a ver que a ciertos profetas se les reveló, ¿no? Esa profecía mesiánica de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Vamos a ver aquí. Miren, el rey David, quien era un profeta, salmista, escribe el Salmo 22 basado en la crucifixión del Señor Jesús, en todo lo que significó el Vía Crucis, el dolor, todo está, miren, en el Salmo 22, ¿no? Que habla de un grito de angustia y un canto de alabanza. Como él era un salmista profeta, entonces quiere decir que cada vez que él alababa, adoraba, cantaba, pues a él se le daban revelaciones y a veces eran profecías futuras. Entonces justo él menciona las palabras que el Señor exclamó en la cruz y él era como un intercesor profético dentro de lo que él daba ese cántico principal, ¿no? Era un salmo cantado. Y decía así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lógicamente no era él, era él estaba viviendo la crucifixión ya, ¿no? Dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche no hay para mí descanso. ¿Por qué? Porque él se estaba llevando las iniquidades y las iniquidades traen separación entre Dios y los hombres. Y luego dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y más adelante dice, eh, pero soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, ¿no? Ahí se estaba justamente identificando con Cristo. Dice: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, ¿no? Porque así se burlaban del Señor Jesús también. Sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero lógico, él recordaba, ¿no?, que el Señor lo había llamado del vientre de su madre. Y decía que del vientre de su madre, dice: tú eres mi Dios. Y por eso él seguía clamando: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Y luego habla: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, ¿no? Ellos representaban justamente a Baal y esa lucha que él tenía ahí, porque lo que el Señor estaba experimentando era una guerra espiritual, lógicamente. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Y ahí dice: y he sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces ahí literal estaba viviendo la crucifixión, ¿no? Luego dice: perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y ahí profetiza: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y luego dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, ¿no? Y luego pide que lo salve. Y luego dice: glorificadlo, descendencia toda de Jacob, temedlo vosotros, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó, ¿no? Cuando ya vino, cuando él entregó su espíritu. Entonces ahí vemos cómo todo ese salmo lleva mucho de esta profecía mesiánica, ¿no? Y él entra a vivir la crucifixión prácticamente, porque entra, es así como uno intercede proféticamente, uno vive la escena y él lo recitaba, lo cantaba todavía, ¿no? Es muy tremendo lo que el Señor manifestó a través del rey David, ¿no? Como su salmista profeta. Entonces, no solo era rey, sino un salmista profeta, esa era su función
dentro del tabernáculo de David. Y ahí se le debe haber revelado eso. Pero también vamos a ver que hubo otro profeta, el profeta Isaías, que también se le reveló esto y escribió la profecía sobre la crucifixión de Cristo y describió la poderosa obra del Cordero inmolado en la cruz, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Dice, el Cordero inmolado en la cruz derramando su sangre por todos los redimidos. Entonces vamos a Isaías 53, ¿no? Donde dice justamente sobre los dolores del siervo. Bueno, desde el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente que dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso todo eso se cumplió ahí en la cruz. También que dice, por darnos la paz. El precio de nuestra paz cayó, dice, sobre él. Cayó sobre él el castigo. Y luego que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Las llagas de Cristo, lógicamente, por esas llagas fluye la sangre de Cristo. Así que ahí está el poder para sanar. Y por medio de la obra de la cruz es que tenemos la paz de Cristo, ¿no? Y luego dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Lógicamente ahí estaba el cordero. Aquí justo da la figura del cordero, porque a él se le dice el cordero. No abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Ahora dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por eso ahí es el cordero de la expiación. Verá de sentencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por lo que hizo, por la obra. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Acá marca exactamente que él se llevó nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces, si derramó su vida hasta la muerte, derramó hasta la última gota de su sangre, porque no le quedó vida a él. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, porque él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún eso él hizo ahí, ¿no? Entonces vemos ahí que lo que profetizaron estos profetas luego más adelante en el Nuevo Testamento es ahí donde vemos ya el cumplimiento. Pero vamos a ver que cuando en el Evangelio, en los Evangelios, eh, ya el Señor Jesús está con los discípulos y todo, ¿no? Él ya entra en su ministerio y cumple. Y cuando se cumple el tiempo, ¿no? Se cumple el tiempo ya de que llegue el día de su muerte, su crucifixión, Él anuncia, ¿no? Él anuncia su muerte, justo celebrando la Santa Cena en la fiesta de la Pascua, porque todo se conecta. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mencionar solamente esto de Mateo 26, porque Mateo lo describe de esta manera. Mateo 26, 26, 29 dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Ellos ahí no entendían, ¿no? ¿Qué es esto de que este es su cuerpo y que quiere que lo comamos? Él estaba haciendo una representación de que cómo su cuerpo iba a ser partido, lógicamente, por ellos y por todos en general, pero también porque Él es el pan de vida. Jesús mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, ¿no? Él es la palabra es el pan de vida también.
Jesús es la palabra. Entonces, él quería representar ahí eso. Y luego dice, y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, ¿la copa de qué? La copa del fruto de la vida, el vino. Dando gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. O sea, ella estaba anunciando su muerte, que su sangre iba a ser derramada, lógicamente, para el perdón de los pecados, y a partir de ahí se establece el nuevo pacto. Cuando Él derrama su sangre, se establece el nuevo pacto. Así que la sangre de Cristo representa el nuevo pacto también. Es por eso que la Santa Cena es tan poderosa. Miren que por eso les digo que aún en el tiempo de pandemia experimentamos ese poder de estar sanos, libres, de ser salvos y de confirmar nuestro pacto y que lógicamente se estableciera el perdón de nuestros pecados. Y luego dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiere decir que hasta las bodas del Cordero, el Señor Jesús no va a volver a beber vino. Y van a ver que va a ser vino. Y va a ser el mejor vino. El mejor vino del universo. Que está preparado para ese día. Vamos a ver otro testimonio. Que justo por lo que aquí el profeta Isaías dice, ¿no? Que que por sus llagas fuimos curados, ¿verdad? Y también cuando el Señor instituye, ¿no? Que por la sangre del nuevo pacto, dice, por esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Hay un testimonio de una mujer que ella dice que ella tenía una enfermedad crónica. ¿Ya? Ella dijo así, ella contó ese testimonio. Una enfermedad crónica. Dice que ella había visitado todos los doctores, había ido hasta, miren, hasta cultos de sanidad. Nada, miren, nada, no pasaba nada con esa mujer. La cosa es que ella, al final, entra en un tiempo de oración y ayuno para preguntarle al Señor, porque ella tenía fe, pero ella quería actuar en fe. Le decía, Señor, yo creo que por tu sangre que derramaste, me perdonaste mis pecados, pero también tu palabra dice que por tus llagas, ¿no? Por tus llagas, Señor, yo soy curada. Y yo sé que de esas llagas fluyó tu sangre. Señor, ella le pregunta, ¿no? Señor, yo sé que tú moriste y te llevaste nuestras enfermedades. Y le digo, Señor, necesito que te hagas real en mi vida, lógicamente, y que yo reciba tu sanidad. Entonces, porque ya he probado todo, Señor, y no funciona nada. ¿Sabes qué? El Señor le dijo, por 14 días vas a hacer Santa Cena. Y creo que fue por estos días de la Pascua. No lo sé exactamente, pero creo. Y ella 14 días hizo Santa Cena, pero le dijo, lo vas a hacer con revelación, porque cada día te voy a revelar lo que yo hice en la cruz y te voy a revelar el poder de mi sangre, le dijo así. Entonces se le hizo tan real, pero le dijo, vas a celebrar Santa Cena. 14 días consecutivos, le dijo, a ella. Y así fue. Cuando ella terminó, el día 14, para el día 15 le tocaba justamente pasar otro diagnóstico, ir a un chequeo médico para ver cómo estaba su situación. Y saben que no encontraron nada. Ella fue totalmente sanada, curada para la gloria de Dios. Amén. Entonces justo quería decirles esto, que por eso en este caso la Santa Cena también puede ser un arma de guerra, puede ser, miren, para sanidad, una estrategia para sanidad, también puede ser, pero vuelvo a repetir, dejen que el Espíritu Santo les hable. Ella tuvo que entrar en oración ayuno para preguntar al Señor para que se le revelara, lógicamente, porque la sanidad estaba ahí, pero ¿cómo era que ella iba a ser sanada? Hubo otra mujer que fue sanada solo leyendo la palabra, porque ella necesitaba liberación. Ella necesitaba liberación. En este caso, ella tenía una lucha contra algo que necesitaba ser
derrotado por medio de la sangre de Cristo y estableció en su vida, ¿no? Había una guerra espiritual. Entonces, por eso que ella así nomás no podía recibir sanidad, porque tenía que ella batallar una guerra espiritual durante 14 días que lo hizo a través de la sangre de Cristo. O sea, estableciendo la victoria de Cristo en su sangre. Por eso les digo, no siempre es igual, no siempre es igual que Dios va a liberar, que Dios va a sanar, que Dios va a pelear por ti o te va a decir que tú pelees. Entonces a él le dijo solamente haz Santa Cena, declara la palabra y lógicamente ten fe que vas a ser sanada. Y mientras el Señor estaba peleando por ella. Y eso es lo que se establece justamente ahí, ¿no? Entonces, por eso cuando ya el apóstol Pablo, después vamos a ver que él confirma la institución de la Santa Cena, lógicamente es como un mandamiento para la congregación, para lo cual nos reunimos y hacemos Santa Cena, pero eso no debería ser limitado solo a la congregación, porque también lo celebraban en las casas. Entonces en las casas también deberíamos tener, porque acuérdense que fue asignado un cordero para cada familia en el pasado. Entonces significa que esto es también para las casas. Y donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Entonces la gente piensa que la iglesia son 4 paredes, que es un templo, ¿no? Ese es el templo de la congregación, donde nos reunimos más de 4 o 5 familias. Pero mi familia debe establecer también la Santa Cena en casa. También debe ser así. Entonces espero que también tú lo hagas. Bueno, el apóstol Pablo confirma también la institución de la Santa Cena y vamos a ver, dice, cómo él ya da el mandamiento con las instrucciones y los requisitos para participar de la Santa Cena, ¿no? 1 Corintios 11, 23, 26 dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor mismo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, eso a él se le reveló, que si bien de repente en los evangelios no está escrito, el Señor le dijo a él que eso fue lo que mencionó también y no se registró, de que eso se tenía que hacer en memoria de él. Por eso que tenemos que hacerlo. No dice exactamente cuántas veces, pero hasta el día que él venga lo tenemos que hacer, ¿no? Haced esto en memoria de mí, ¿no? ¿Memoria de qué? De la muerte de Cristo, de la victoria de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces dice que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahí ya se establece que hasta que el día que el Señor venga tenemos que celebrar Santa Cena. ¿Cuántas veces la frecuencia? El Señor lo dirá. Lógicamente, los pastores establecen en sus iglesias cuántas veces lo tienen que hacer, ¿ok? Nosotros en nuestra casa, el sacerdote, el pastor establece también cuántas veces se tiene que hacer. También lo deben hacer así, ¿ok? Bueno, punto número 5. Vamos a ver algo más de lo que se registra, de los registros bíblicos. Vamos a ver que los 4 evangelios documentan la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, pero solo el evangelio de Juan registra la sangre de Cristo. Y miren, Juan 19, del 31 al 37, dice así, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran, ya había muerto el Señor Jesús, lógicamente, de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, ¿no? Era Shabbat para ellos, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueron quitados de ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para confirmar que estén muertos, 100%. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, miren, no le quebraron las piernas porque estaba escrito, lógicamente en la palabra, que su siervo no vería, dice, que sus huesos sean quebrantados. Se cumplió la palabra. Pero dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
sangre y agua. Lógico, porque el cuerpo está compuesto de sangre, el cuerpo está compuesto de sangre, ¿no? Que corre por nuestras venas, pero nuestro cuerpo también está compuesto por agua. O sea, eso salió, o sea, como que dice, lo que estaba retenido salió, ¿no? Se había derramado cierta sangre, lógicamente, pero no había terminado de salir toda la sangre. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí Juan? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿no? Porque sí lo traspasó la lanza. Y ahí terminó como dice salir el agua y la sangre. ¿Ya? Entonces ahí también habla de eso. Ahora sí vamos a ver la segunda parte de este video, es justamente bíblicamente ver principales características, ¿ya?, del poder de la sangre de Cristo. Ya hemos hablado del poder que representa la Santa Cena, ¿no? Y como anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también su victoria y su retorno, su pronto regreso. Entonces, eso ya hemos dicho que puede ser aún una estrategia de guerra espiritual, si el Señor así lo dice. Puede ser una estrategia de protección o también para sanidad, para recibir sanidad o liberación también, ¿no? Como el tiempo de la pandemia. Eso es como el Señor lo diga. Yo les testifico de lo que yo viví y de lo que otros han vivido. Entonces ahora, si les voy a enseñar acá, donde en la Biblia se establece el poder de la sangre de Cristo, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que la sangre de Cristo poderosamente puede hacer, ¿ya? Aparte de todo lo que ya se establece, que ha sido hecho establecido ahí en la profecía de Isaías 53, y obviamente lo que ya fue establecido como figura con el Cordero de la Pascua, ¿no? De cómo libertó y salvó al pueblo, ya sabemos eso ya está establecido, pero vamos a ver otras características del poder de la sangre de Cristo que está establecido como doctrina. Aquí lo vamos a ver como doctrina, doctrinalmente, bíblicamente. Vamos a ver, vamos a ver este primer punto, vamos a decir así, ¿ya? Por la fe en la sangre de Cristo somos justificados. Bíblicamente es eso, ¿ya? Esto es parte de la doctrina. Miren, tenemos que tener fe en la sangre de Cristo para que se active esto, porque esto lo dice así. Lo describe el apóstol Pablo en sus cartas. Y vamos a ver aquí, en Romanos. Romanos 3, de 24 a 26 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, ¿no? Porque por gracia somos salvos y también somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Por la obra de la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que todos aquellos que somos de la fe de Jesús, tenemos fe en la sangre de Cristo y por eso somos justificados por la fe. Amén. Y por medio de la sangre de Cristo también. Vamos a ver otro punto. Por la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Efesios 1, 7, 14. En Él tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? Y dice también que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, ¿qué más es lo que vamos a ver acá? Que está establecido en nuestra herencia, lógicamente como hijos de Dios ya. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que fuimos predestinados. Y dice, ¿a fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora dice también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Entonces, todo eso establece redención, la redención que tenemos. Aquí está establecido el plan de redención de Dios, pero también recibimos, lógicamente, el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Por eso que no se podía establecer, acuérdense, la expiación, el perdón, la reconciliación, si no había sacrificio de cordero, si no se derramaba la sangre. Pero por medio de la sangre de Cristo ya lo hemos recibido nosotros, ¿no? Los que somos de la fe de Jesús. Vamos a ver también que lo menciona el apóstol Pablo en otra carta, donde dice a los Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, por medio de la redención, ¿qué significa? Él nos compró con su sangre, con esa sangre bendita, esa sangre preciosa, que es poderosa, nos rescató. Y por medio de esa sangre recibimos el perdón de pecados y entramos a la reconciliación con el Señor. Vamos a ver qué dice ya ahora el apóstol Juan en Apocalipsis, porque él también lo menciona también lo de la sangre. Dice Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice, y cantaban un cántico nuevo, ¿no? Acuérdense de que se le revela a él esa adoración celestial con los cánticos en el cielo, y dice así, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿no? Porque tú fuiste inmolado, el cántico al Cordero de Dios. Y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿no? Entonces, por medio de esa redención, somos también, no solo recibimos perdón de pecados, sino que Él nos ha establecido como su reino de sacerdotes. Vamos a ver también otro punto aquí, que por la sangre de Cristo podemos tener reconciliación con el Padre del cielo. Acordémonos que Él, Señor Jesús, es el Cordero de la reconciliación. Y dice también que podemos recibir su paz. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra paz, ¿no? El precio del Papa dice que el castigo cayó sobre Él para que nosotros recibiéramos paz. Por eso que también Él es el Cordero de la ofrenda de paz, ¿no? Y Él es el príncipe de nuestra paz también. Colosenses 1, 19, 20 dice, porque al Padre agradó que en Él habitara, dice, toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por eso que tenemos paz, porque hemos sido reconciliados. Y para eso tuvo que haber sangre derramada en la cruz. Otro punto más, por la sangre de Cristo podemos ser limpiados de nuestros pecados, o sea, no solamente perdonados, sino limpiados, y aún de nuestra conciencia. Miren, Hebreos 9, 11, 14 dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿no? Sabemos que Él es sacerdote en la orden de Melquisedec, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ¿no? Sin mancha a Dios, el Cordero, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esa preciosa sangre derramada por el Cordero inmolado en la cruz, el Cordero Santo de Dios,
nos limpia de nuestros pecados y aún limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Para servirle a Dios con plena conciencia. También vamos a ver aquí en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, ahí vemos la limpieza que el Señor nos hace. Por eso la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos sana, la sangre de Cristo nos salva. Vamos a ver algo más que también hace. La sangre de Cristo nos purifica. Vamos a ver que por la sangre de Cristo podemos ser purificados y recibir la remisión de nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y eso fue lo que el Señor Jesús ganó. No hubiera habido, o sea, ¿cómo remitíamos nosotros nuestros pecados? Miren que, acuérdense que ellos lo hacían a través de un cordero. Tenían que remitir los pecados, confesarlos y remitirlos. Entonces, por medio de él como sacerdote nos recibe, él como cordero, por medio de su sangre, y así nosotros por eso pedimos perdón en el nombre de Jesús y somos limpiados y lavados y purificados por la sangre de Cristo. Amén. Otro punto más. Lógicamente, la sangre de Cristo establece un nuevo pacto que ya en la Santa Cena, el apóstol Pablo, cuando lo instituye la Santa Cena, nos hace recordar el nuevo pacto que ya el Señor Jesús había anunciado el día que él mismo hizo Santa Cena, ¿no? Que ya la sangre, a partir de la sangre se establece un nuevo pacto. Entonces, miren, la sangre de Cristo establece un nuevo pacto y testifica a favor de los justos. Entonces la sangre de Cristo testifica, la sangre de Cristo habla por nosotros. Miren que si la sangre de los justos, de los inocentes, aún de Abel, ¿no? El justo habla, cuanto más la sangre de Cristo. Hebreos 12, 22, 24 dice lo siguiente, vamos a ver. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, ¿no? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esos son los que hemos sido ya redimidos, hemos sido establecidos por el Señor en lugares celestiales. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y dice, ¿a quién? A Jesús, mediador del nuevo pacto, ¿no? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso, mis queridos hermanos, que si nosotros tenemos un caso legal en las cortes celestiales, tenemos que presentar testigos y testimonios nuestros a favor. Tanto la nube de testigos como testimonio nuestro que pueda hablar, y qué mejor que la sangre de Cristo habla a favor de un justo. Entonces eso está ahí escrito, es bíblico, ¿ya? Luego vamos a ver algo más. Vamos a ver también que la sangre de Cristo testifica y confirma el testimonio del Espíritu de Dios. 1 Juan 5, del 6 al 9 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿no? O sea, vino en carne prácticamente. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lógicamente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y aquí se establece, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ¿no? Padre, el Verbo es el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. La sangre. El agua sabemos que representa la palabra de Dios. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, a través de la sangre. Testifica también del Espíritu de Dios.
Vamos a ver algo más. Bueno, como ya dijimos también algo más, la sangre de Cristo, ¿no? Nos santifica, tiene el poder para santificarnos. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿no? Ese era cuando sacaban y hacían el sacrificio, ¿no? Fuera de la puerta representaba justamente a ese cordero que santificaba al pueblo, ¿no? Vamos a ver otro punto más. Por las heridas o las llagas de Cristo y por la sangre de Cristo hemos sido sanados. Miren, cuando a alguien le hacen una herida sale sangre. ¿Sale sangre, sí o no? Bueno, entonces esas heridas, esas llagas, se habla porque fueron las marcas de Cristo, de lo que pasó, de que hubo muerte en la cruz. Por eso que cuando el Señor Jesús se revela a otras personas, les muestra, ¿no? Así como le mostró a Tomás. Tomás decía, si yo no lo veo, yo no lo creo. Bueno, pues Tomás, ¿quieres ver? Ve mis marcas. No, no me basta con ver. Bueno, tócalas. Pon tu dedo en mis llagas. Ahí había sangre, ¿no? Ya claro que él ya estaba, pues, en la cruz, se estaba desangrando y por medio de esas llagas le salía, fluía la sangre. Y luego cuando le lanzan, ¿no? Le toman la lanza, ya lógicamente salió todo, lo último del agua, lo último de sangre. Pero ya cuando se presenta como el Cristo resucitado, ya no tiene la sangre porque ya la sangre fue presentada delante del trono de Dios, ¿no? La única sangre aceptada delante del trono de Dios. Entonces ahí ya quedan las heridas, ¿no? Las marcas por las cuales nosotros hemos sido sanados, pero también por la sangre bendita, preciosa que se derramó. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por sus heridas habéis sido sanados. ¿Amén? Luego también vamos a ver otro punto más, es que, miren, por la sangre de Cristo son lavadas nuestras vestiduras. Entonces tiene un poder para lavarnos, ¿no? Ya hemos visto, nos lava, nos limpia, que diga, de nuestros pecados, pero ahora, ¿qué se necesita lavar también nuestra? Y limpiar, lógicamente, pero ya como un lavado, nuestras ropas, nuestras vestiduras. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 7, del 13 al 15. El apóstol Juan acá relata esto. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de Cristo. ¿No? Tiene un poder blanqueador. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda, ¿no? O su tabernáculo junto a ellos. Ahí habla el tabernáculo final. Aquí voy a hacer un paréntesis para, antes de finalizar, contar mi testimonio justo. No quise comenzar, creo que porque justo en esta parte habla del lavamiento de vestiduras y tiene que ver ya con todo lo que hemos contado. Yo no sé si anteriormente les he contado esto o si alguien lo ha escuchado, no lo sé, pero en este capítulo tiene que estar registrado. El testimonio que yo tuve, uno de mis primeros testimonios, podría ser el número 2 después del bautizo del Espíritu Santo. Yo tuve un encuentro con Jesús en la cruz. O sea, la cruz se me hizo real. Fue justamente en esos encuentros en los que muchos organizan en las iglesias, ¿no? Entonces, yo estaba ya tan fervientemente entregada al Señor, apasionada por Jesús, pero me faltaba un encuentro para conocer el poder de Cristo que se desató desde la cruz, con el derramamiento de su sangre, con su muerte, derramamiento de su sangre, con todo. Eso se me reveló ahí, en ese mismo mes, que yo recibo, ¿no? Al mes, al mes se podría decir, al mes que yo recibo el bautizo del Espíritu Santo, al mes. Yo tenía, creo, solamente 2 meses de convertida. Y ahí fue donde tuve ese encuentro. ¿Cómo fue? Justo fue en medio de la alabanza.
estábamos alabando al Señor justo con esa canción de La niña en mis ojos y eso nos traía limpieza, sanidad, ¿no? Especialmente las mujeres son muy, muy tocadas con eso porque creo que el hombre no se identifica tanto con la niña en los ojos, pero en verdad se habla uno de los miembros de la membrana, ¿no? De la membrana visual, del órgano visual, y es que el que se mete con Dios se mete con la niña en los ojos de Dios. Entonces imagínate, a ti te meten el dedo en el ojo, ¿cómo no vas a reaccionar? Por eso dice que el que toca a uno de mis pequeños se mete conmigo, ¿no? Se mete con la niña de mis ojos. Entonces esa canción nos hacía ver ya nuestro valor en Cristo, ¿no? Nuestro valor y todo eso. Y luego de ahí pusieron otra canción que les voy a decir la verdad, era como que reflejaba ya nuestra vida con Cristo, ¿no? Entonces pusieron un video de la crucifixión y empezaron a cantar. Les voy a decir que me perdí en el video porque no recuerdo la canción, pero era algo sobre la crucifixión de Cristo, de la nueva vida en Cristo y algo así. Pero se veía como la persona, lógicamente, pues estaba enfocándose en la crucifixión, ¿no? Como que miramos y en Él tenemos nueva vida, somos nuevas criaturas y todo eso. Pero mencionaba también que por sus llagas fuimos sanados. No recuerdo la verdad la canción que pusieron, pero lo que nunca me voy a olvidar es que el video se me hizo real a mí. O sea, fue como que se me abrió una pantalla y yo entré así como en otra dimensión. Yo entré en otra dimensión espiritual. Fue como que la segunda vez, porque ya en el bautizo del Espíritu Santo ya se me había abierto el mundo espiritual. Entonces, a partir de aquí ya para mí era normal que se me abrieran las visiones a ojo abierto, ¿no? A ojo cerrado, a ojo abierto, visiones nocturnas. Era muy usual ya en el caminar que yo había empezado con el Señor, cuando ya Él me empieza a llamar a ser testigo de Él, a ser discípula de Él, a ser su sierva y obviamente que me había escogido como profeta a las naciones, ¿no? Pero lo primero que se me tenía que hacer real era justamente el poder que Cristo desató desde la cruz, la obra redentora de la cruz. Eso se me hizo real a mí. Hoy, miren, cuando se me abre esa ventana, yo podría decir que fue una ventana, no fue una puerta, fue una ventana dimensional, porque yo vi ahí, vi mi película, así. Él me dijo, ve tu película, ahí está. Yo me vi así, caminando hacia el Gólgota, hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera. Me vi llena de ceniza, llena de, así como una vestidura haraposa, no podría decirte color negro, gris, pero muy oscura. Me vi así, caminando, y yo lloraba, 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 lloraba. Entonces yo lloraba porque se me revelaba, el Espíritu Santo me daba convicción de todos mis pecados de mi vida pasada, de cómo yo había sido en mi vida de pecado, que estaba muerta espiritualmente, era inmunda delante de Dios, o sea, yo decía, Señor, ¿de dónde no me has sacado del muladar? Entonces, pero yo tenía que caminar hacia allá. Entonces, cuando yo llego y lo veo a él, veo la cruz del Calvario y ahí está Jesús. Jesús estaba ahí, crucificado. Entonces yo lo miro y no puedo contener la mirada porque simplemente me caigo, me postro ahí y empiezo a escuchar su voz que me decía, hija, yo ya te he perdonado, yo ya perdoné tus pecados, pero yo hoy día vengo a lavarte, a limpiarte. Entonces ahí se me hizo real, por eso les digo, todo esto que hemos redactado fue la primera revelación de la sangre de Cristo, ¿sí? Y de la obra redentora de la cruz. Porque yo ya había pedido perdón, yo lloraba, yo ya había sido convencida de que yo había estado lógicamente, raíces de maldad y todo eso, pero los pecados era como que llevaba
una carga muy, muy fuerte, pero ya justamente era como que él me decía, yo me llevo todo lo que yo me lo llevo en la cruz, ¿no? Entonces me decía, yo ya te he perdonado, hija, yo te he redimido, te he rescatado, yo ya te rescaté de las tinieblas, te rescaté de las garras del mismo infierno y ahora estás delante mío. Entonces yo estaba postrada ahí y yo decía, sí, Señor, gracias, gracias. Yo le daba solo las gracias, le decía, Señor, ya me has perdonado, gracias, Señor, gracias, gracias. En eso sentí que su sangre se derramó sobre mí. Así me caía la sangre, yo empecé a ser bañada por la sangre de Cristo, bañada, así literal. Y veía cómo la sangre me bañaba. Y en eso yo decía, Señor, gracias, gracias, estoy siendo lavada, limpiada por tu sangre. Y sentí como literal entrar, como si entrara un sistema de lavado y limpieza en una lavadora centrífuga y todo, porque en un instante me paro para darle alabanza a Él y me dice, mira tus vestiduras. Y yo estaba con vestiduras blancas, túnica blanca. Yo decía, ¿cómo fue posible esto? Me dijo, por mi muerte. Yo te he redimido, te he comprado, te he rescatado, te he salvado. Me dijo, eres perdonada. Y ahora has sido lavada, limpiada. Y ahí me dijo, y por mis llagas ha sido sanada, porque ese año, uno de los primeros milagros que Dios hace, lógicamente conmigo, es liberarme de una enfermedad crónica. Y Él mismo hizo un milagro creativo donde me operó, lógicamente. Eso lo he contado en otro video, pero esto es lo que ya te quería contar, que esto es real. Nuestras vestiduras son lavadas, pero por eso tengo que dejar las vestiduras antiguas. Estas son las vestiduras del hombre viejo para entrar en vestiduras nuevas. Pero aún así, con vestiduras nuevas, en nuestro caminar nos podemos ensuciar, nos podemos contaminar o nos pueden arrojar barro, porque hay gente que arroja iniquidad, hay gente que habla mal de ti, hay gente que tira cosas sobre ti. Entonces, para eso está la sangre del Cordero, para que nos lave nos lave y nos limpie de todo aún del ataque de iniquidad que sufrimos, ¿no? Entonces, por eso él dice, ¿no? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Pues dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, claro, en este tiempo, ya todos los que hemos salido de la gran tribulación, somos todos los que vamos a sufrir y estamos sufriendo tribulaciones, desde los tiempos antiguos hasta ahora. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, ¿no? Y por eso tenemos acceso. De ahí me dijo, ahora sí, asciende, me dijo. Porque me dijo, de ahí tienes que ir hacia como que hacia la siguiente etapa y eso se me reveló más adelante, la resurrección de Cristo. Ya más adelante se me revela eso. Entonces, y el que Él me llevaba a lugares celestiales. Eso también se me reveló después. Pero aquí mi testimonio es de contarte de cómo la sangre de Cristo literalmente te lava. Y yo lo pude ver con mis propios ojos, así que eso fue tremendo porque cuando regresé, salí, fue un éxtasis prácticamente lo que yo viví ahí. Salí del éxtasis y yo ya estaba feliz, gozosa, ya cantando las siguientes canciones y ese día tuve mucha libertad, libertad y nunca más el enemigo me vino a acusar de mis pecados antiguos, nunca más, nunca más, ni yo le di permiso tampoco, nunca más le dije me vas a acusar de mi pasado porque ya Él me perdonó, ya Él me redimió, ya Él me lavó, me purificó, me santificó. O sea, literal, las vestiduras blancas representan la santidad y eso también, la sangre de Cristo nos santifica. Por medio de su sangre somos santificados. Amén. Entonces, eso era algo que yo tenía que contarles. Es un testimonio poderoso que Dios me otorgó en los primeros meses de mi vida cristiana y siempre me hace regresar a ese tiempo, cuando tengo que experimentar el poder de la obra redentora de la cruz y de la sangre, me dice vuelve a ese momento y así, y yo lo experimento y lloro porque se me hizo real, la sangre de Cristo es real, te los digo.
Amén. Entonces, vamos a ver ahora el último punto. Miren, por la sangre de Cristo tenemos la victoria absoluta y total sobre Satanás y su reino de tinieblas. Y esto está escrito en Apocalipsis 12:11. Entonces aquí es donde nosotros podemos usar la sangre de Cristo, lógicamente, activarla por medio de la fe como un arma de guerra, como una estrategia de guerra. Porque no solo va a testificar, va a hablar de nosotros, sino que vamos a presentársela y como estamos cubiertos por la sangre, Él no nos puede tocar ni vencer, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y luego nos toca a nosotros dar la palabra del testimonio de ellos, dice, o sea, es la palabra del testimonio nuestro, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por eso tú tienes que menospreciar tu vida hasta la muerte, estar decidido a morir por Cristo. Eso, y tu testimonio de fe. Más la sangre de Cristo, victoria total sobre el enemigo. Pero el elemento principal es la sangre de Cristo. Y aquí te voy a contar una corta experiencia antes de finalizar, para decirte por qué es un arma de guerra y por qué es bueno activar la sangre de Cristo aún en paredes. Y aquí sí es mi testimonio. Y por eso yo vengo a derribar toda mentira del diablo que quería infiltrar de que no podemos cubrirnos con la sangre de Cristo, que ya fue una vez y para siempre, y que no sé qué tantas cosas andan enseñando por ahí, pero bueno, este es mi testimonio. Cuando el Señor Jesús ya me empieza a entrenar, el Espíritu Santo y el Señor Jesús, lógicamente, me empiezan a entrenar a través de sueños para lo que es guerra espiritual. Cada día durante el primer año, específicamente el primer año, todos los meses, cada noche yo tenía un sueño de entrenamiento de guerra espiritual, se los digo así, ¿no? O sea, en ese primer año fue intenso mi entrenamiento. Fue intenso mi batalla contra los demonios. ¿Por qué? Porque tienes que tener entrenamiento. Por eso que dice, ay, pero ¿por qué me atacan? No te están atacando. Tienes que entrenar. Si hay victoria, es entrenamiento de guerra. Si te están atacando, revísate tú. ¿Qué puedes estar todavía teniendo por lo que el enemigo te está atacando y te está dañando? Pero si no. Puede ser ataque de brujería o si puede ser algo real que estés haciendo, estás abriendo puertas. ¿Qué estás haciendo? Pero esto no, estos fueron sueños de entrenamiento de guerra espiritual. Yo lo sabía porque yo tenía victoria en cada sueño. Y en cada sueño Dios me daba una estrategia de guerra espiritual. Me decía cómo tenía que derrotar a cada demonio, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Me los presentaba, brujos, brujas, así, cara a cara. Y me daba muchas estrategias, muchas. Por eso el primer entrenamiento de un profeta es a través del Espíritu Santo. Es la primera escuela, la del Espíritu. Y luego ya tenemos las comunidades proféticas, donde necesitamos tener comunidades. ¿Por qué? Porque hay que pasar no solamente por la sana doctrina, porque profetas necesitan tener sana doctrina. Necesitas tener un testimonio verdadero de quién eres tú. Tienes que tener una mentoría, un mentor, alguien que lógicamente te ayude a entrenar los dones, te ayude a capacitarte. Necesitas tener una comunidad sana, saludable, lógicamente, para compartir con quién vas a hablar, con quién vas a guerrear, con quién vas a orar, ¿no? Entonces, tienes que tener tu comunidad profética. Entonces, pero mientras todavía el Señor te tenga un entrenamiento a solas, pues ten tu entrenamiento a solas. Así es. Yo tenía un entrenamiento paralelo en esa época en la iglesia a la que yo asistía, que era una iglesia apostólica y profética. Pero en las noches yo tenía la práctica. O sea, yo recibía acá las instrucciones, así la palabra, yo iba todos los días a entrenar a la escuela de profetas y al instituto bíblico, lógicamente. Yo recibía. Y en las noches, la práctica. Todas las noches era la práctica. Todas las noches. Por eso que Dios nos entrena para las vigilias de la noche, definitivamente. Bueno, yo te voy a contar solo un testimonio de cómo Dios me reveló el poder de la sangre de Cristo contra los demonios. Y demonios de alto rango, te voy a decir, con los que me tocó pelear. Cuando una vez estábamos
viendo justamente casos de liberación de gente que había estado en la masonería, gente que había estado siendo atormentado por espíritus por causa de la masonería y el ocultismo en el que había estado. En esa época Dios me estaba entrenando, estudiando lógicamente, para saber cómo declarar, pedir perdón y todo eso. Pero aparte de eso, él me llevó a un entrenamiento muy especial donde prácticamente era como que yo tenía un instructor atrás mío. Yo no sé si era un ángel o era el mismo Señor Jesús, pero era alguien que estaba parado en autoridad junto a mí y me hablaba y me decía qué es lo que yo tenía que hacer. Entonces, me llevó a un cuarto y me dijo, vas a aprender a reconocer espíritus masónicos y símbolos de la masonería y el ocultismo. Así, en ese día. Así me decía, cada vez que yo te lleve, te voy a enseñar y te voy a entrenar. ¿Dónde están ellos? Me dice. ¿Dónde están ellos infiltrados? Entonces, porque ellos serán expuestos, me decía, serán expuestos ante la luz. O sea, todo eso lo sentía así que él me lo decía. O sea, ellos van a ser expuestos, mientras yo estudiaba, lógicamente eso me lo decía. Ellos van a ser expuestos a la luz, a la luz. Entonces nosotros entrábamos en ese sueño en un cuarto donde entraba la luz. O sea, entraba la luz y la luz iluminaba todo el cuarto. Y en eso yo veía que de la esquina de una pared querían venir a atacarme espíritus masónicos. Lo vi uno tras uno tras uno. Así, las figuras eran exactamente las figuras de las cartas de naipes tradicional. Cada uno de ellos se me fue apareciendo a través de la pared, a través de la pared. Así, uno tras uno tras uno. Y a mí me pareció sorprendente porque era como que las cartas de naipes, las cartas de naipes. Ahí en ese momento yo no entendía por qué los símbolos de las cartas de naipes se me hacían reales y eran símbolos masónicos. Más adelante, en 2 sueños más, Dios me habla y me dice, bota las cartas de naipes, porque te estás enfrentando a la masonería y el ocultismo y el enemigo no puede tener ni un derecho legal contigo. Así me lo dijo. Y nunca más me juegas. Nunca más, así, nunca más. Ni solitario me juegas. Y ya en 2 sueños ya me dijo, bota, bota. Así me dijo, cuando ya me empezó a hablar de anatema, oh, bota, me dijo, bota todo porque ellos no pueden tener nada tuyo. Yo sé que esto los va a liberar a muchos para que no carguen más cosas de la masonería. Ya esto lo voy a explicar más ampliamente cuando hagamos lo que es el video de la masonería, pero quiero mencionarte esto así muy cortitamente, ¿ya? Que esos espíritus que vi ahí eran símbolos de cada uno de ellos. Entonces, entraba uno como a tratar de atacarme, inmediatamente la persona en autoridad me decía, aplica la sangre de Cristo, así. Pero yo, o sea, ¿no? Uno dice, me cubro con la sangre de Cristo. Pero en este caso me dijo, no, aplica la sangre de Cristo. Aplica la sangre de Cristo. Y dile que se vaya en el nombre de Jesús. Así me dijo. Entonces yo hacía eso. Entonces yo, por fe, hacía como que, ok, voy a hacerlo así, ¿no? Algo así. Aplico la sangre de Cristo. Hacía así. Y cuando yo hacía así, les digo, la sangre de Cristo empezaba a aparecer en toda la pared. Toda la pared. Y la sangre de Cristo avanzaba como si se los comiera. Como si se los comiera. ¿Y saben qué? Lo que yo les digo del poder limpiador es literal. Actuaba como si fuera detergente, que así que avanza y come. o como si fuera ¿cómo les puedo decir? Un líquido de ácido. Ahí está. Eso es más exacto, ya más exacto. O sea, hacía como cierta espuma, como si fuera un detergente, pero actuaba como un ácido.
y iba, atacaba a uno y luego salía otro más y me decía, sigue, más, sigue, sigue, sigue. Y yo seguía así, guerreando. En el nombre de Jesús, ruego la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo en contra de estos espíritus masónicos. Fuera en el nombre de Jesús. Así, así, y más sangre aparecía. Más sangre y más se los comía y se los devoraba así. Y el último que apareció, los voy a revelar el día que abra el video de la masonería, pero el último que apareció representa al mismo Satanás. Y ahí también me dijo, más. Y ahí fuimos con todo, como se dice, y así se lo comió y lo devoró. No sé si han visto ustedes los Pac-Man cuando comen y devoran, bueno, así tipo Pac-Man. Así, pero como ácido los destruía a todos, como ácido, así les digo, los destruía y desaparecían. Y quedó todo limpio. Y así, y ahí, lógicamente, ese fue mi día de entrenamiento y de guerra contra los espíritus masónicos, donde vi el poder real de la sangre de Cristo. Se me hizo real en guerra espiritual. Por eso les digo, a veces la sangre de Cristo va a ser una estrategia de guerra, va a ser un arma de guerra o la Santa Cena. También, como fue el tiempo de la pandemia. ¿Okay? Entonces, esta ha sido la enseñanza, estos han sido mis testimonios reales de cómo Dios me entrenó a mí, de cómo Él me ha enseñado a mí y luego cómo yo he recibido de otras personas también a través de libros, a través de prédicas, enseñanzas, canciones, donde Dios me enseñó muchas cosas más. Amén. Espero que este video haya sido de mucha edificación, de bendición para todos ustedes. Espero que lo compartan los videos con los que lo necesitan. Estos videos de aquí son gratuitos, lógicamente, porque son para la Iglesia de Cristo, son para bendecir y edificar la Iglesia de Cristo en general. Ya los que tenemos videos privados en la academia ministerial son solo para las escuelas. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga, que celebren una excelente fiesta de Pascua. Declaramos la victoria de Cristo, es real, es total. Él ya derrotó al enemigo, el enemigo está derrotado. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo redime, proclamamos, nos redime, nos salva, nos justifica, nos santifica, nos perdona. La sangre de Cristo nos da la victoria, la sangre de Cristo nos da, ¿cómo se dice?, ese acceso a ser llamados hijos de Dios a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. La sangre de Cristo es real y es poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.